Muchas gracias, muy amable. 8:04. Ahí está el registrador hablando sobre la consulta de este domingo, Álvaro, con diferentes lecturas y elementos. Por un lado, vamos a ir a esa jornada de elecciones. Quienes participen en ella irán sin saber si el candidato que salga de esa consulta elegido el domingo puede participar o no en la consulta de marzo, por un lado. Dos, que no es vinculante, aunque él dice que sí, el registrador, el resultado al final lo deciden los partidos políticos, porque pueden incluso sumar los votos del exterior en una plataforma externa y no pasa nada. 3, nos gastaremos 200.000 millones los colombianos en esta consulta. 4, la pregunta, ¿será exitosa? ¿Cuántos votos va a sacar el pacto histórico en esa consulta? Muchas preguntas que tendrán respuesta muy seguramente el lunes, algunas de ellas. Álvaro. Ricardo, no se conocen encuestas, pero pues yo creo que la mayoría creemos que esa participación va a ser baja. Y es que es difícil que no lo sea. La responsabilidad de la participación en parte es del partido que convoca, pero también del sistema. Porque es una paradoja. Esas consultas son necesarias para las listas cerradas, para poder organizarlas, ordenarlas de manera democrática, sin bolígrafo. Y esas listas cerradas son positivas, porque fortalecen la democracia, porque la alinean programáticamente, la gente sabe, vota más que por personas, por ideas, por programas. Pero el problema es que la mayoría de partidos en Colombia no usa las listas cerradas sino las abiertas, y lo hacen porque esos partidos realmente son más federaciones de microempresas electorales que unidades ideológicas o programáticas, y en esos la plata y las prácticas clientelistas pues tienden a prevalecer. Claro que hay listas de esas en que se combinan candidatos de opinión y de maquinaria, pero tienden a estimular el clientelismo. La solución sería que muchos partidos o todos participaran en estas consultas, así se incrementaría mucho la asistencia de los ciudadanos a votar, pero pues eso no pasa porque eso le valdría mucho a los clientelistas, en buses, almuerzos, compra de votos, sería otras elecciones más. Entonces lo fácil es que esos partidos clientelistas digan que los partidos de listas cerradas gastan en elecciones de consulta y ellos no, pero es que lo que le conviene a la democracia es que haya consultas. En las democracias serias así funciona. Lo otro es que se ordene la lista con base en el que más votos pone, que en Colombia sabemos que tiene mucho de clientelismo. O la alternativa es que se ordene la lista por que el bolígrafo del jefe que dice este va primero y este después. Entonces las consultas son buenas. El problema del sistema colombiano que las evita para poder mantener su clientelismo. Mi única duda, Álvaro, es si hay que gastarse $50 millones para definir entre una cantidad de candidatos, porque usted me está concentrando la discusión en la consulta para Senado y Cámara. La mayoría de ellos absolutamente desconocidos. La mayoría de ellos realmente sin ningún tipo de relevancia. Pero la gente va a votar por ellos, pero sería muy poca plata si eso ayudara a que la democracia colombiana dejara de ser tan clientelista y se volviera más programática. Las listas cerradas, yo creo que hasta los partidos tradicionales aceptan que son necesarias y convenientes. Lo que pasa es que a la hora de votar por ellas, votan en contra porque no les conviene. Pero si estas consultas fueran para depurar la democracia, fortalecerla, sería muy barato. Lo que pasa es que la mayoría de partidos no van, por lo que digo, porque pues sacar buses, almuerzos, compra de votos en otra ronda de elecciones, pues cuesta mucho. Yo creo que esto tampoco es una muestra de pureza. Aquí los puros, al otro lado los impuros. Héctor, pero lo que pasa es, Ricardo, es que este es un instrumento que está abierto a todos los partidos políticos y pues los partidos políticos no lo usan, en este caso lo está usando el pacto histórico. En otros casos, por ejemplo, como lo recordó el registrador en el año 2017, lo usó exclusivamente el Partido Liberal y también salió costoso. En ese momento recuerdo que la consulta se dijo que había costado 70.000 millones de pesos.
Y en realidad no era culpa del Partido Liberal en esa ocasión, ni del pacto histórico en este caso, sino de los que no acuden a él, porque es como si usted construye un parque y después la ciudadanía no lo usa. Entonces pues viene la discusión de, bueno, ¿para qué hicieron el parque si la gente no va? Ahí está abierto para que la gente lo use si quiere. Entonces realmente no es un gasto que se haga por cuenta del pacto histórico, sino que se hace por cuenta de un instrumento que se ha pensado que puede fortalecer la democracia interna de los partidos, pero que desafortunadamente los partidos no usan. Pero Ricardo, mire, para irnos para los resultados de las elecciones... Claro, pero ojo, si el pacto no hubiera usado la consulta, no se hubieran gastado los 200.000 millones de pesos. Eso también hay que decirlo. No es puede ser que cualquiera hubiera... Puede ser que otro partido hubiera dicho, yo quiero hacer, por ejemplo, una consulta no sobre un candidato, sino sobre una decisión. Yo quiero saber si el partido, qué sé yo, Mira, apoya al presidente Petro en relación con la postura con Gaza. Esa hubiera podido ser una consulta que hubiera usado cualquier partido en Colombia. Entonces, es un mecanismo que está abierto. Pero quería ir a los resultados, a la expectativa de los resultados que hay sobre la consulta, Ricardo, porque sin duda pues ahí va a estar el foco de la cuestión, si sacaron muchos o pocos votos. ¿Cuántos votos va a sacar el pacto, Héctor, en su opinión? Yo le apuesto por ahí a 1,5 millones, que me parece baja la votación, pero que les permite sobrevivir. Pero lo que le iba a decir es que en realidad el resultado, si la consulta fue buena o mala, no lo vamos a saber el lunes. Lo vamos a saber por ahí el 12 de noviembre aproximadamente, que es cuando va a haber la primera encuesta presidencial. El día que haya una encuesta presidencial y el candidato, por ejemplo, el que salga elegido, si es que sale elegido Iván Cepeda, por ejemplo, salga encabezando la encuesta o salga de cuarto o de quinto, ahí yo le digo si la consulta sirvió o no sirvió, porque la consulta debe servir es para eso, para inflar el candidato, para destacar un candidato ahora, un candidato único, que ya toda la gente que es de izquierda sabe que ese es su candidato, y entonces eso debería reflejarse en la encuesta. Acuérdese usted que las encuestas últimas que teníamos antes de esa desafortunadísima ley Mordaza, las encuestas que teníamos antes, Gustavo Bolívar salía peleando el primer lugar, no estaba siempre en el primer lugar, pero lo peleaba. La pregunta es si Iván Cepeda o Carolina Corcho, después de la consulta, van a estar en el primer lugar o al menos lo van a estar peleando. Ese día le digo si el pacto histórico ganó con la consulta o perdió. 8-11 minutos. Aurelio, Ricardo, ¿cuántos votos saca el pacto histórico el domingo, en su opinión? Hagamos una polla, hagamos una apuesta. Héctor dice 1,5 millones de votos. Pero déjeme dar dos opiniones antes de dar el pronóstico. No, pues claro que tiene todo el tiempo para dar sus opiniones, pero deme una cifra. Eso, si no, ya ahorita se la doy tranquilo y la apunta ahí y me hace la polla y me cobra la apuesta y me invita a almorzar porque gané. ¿Sí? Bueno, entonces Ricardo, lo primero es que no se puede decir que porque la lista es cerrada quedó bendita. Yo no creo esto. En esta democracia colombiana aquí no hay nada bendito. ¿En qué han consistido las famosas listas cerradas en Colombia? En que ponen a una figura muy transparente, muy libre de todo cuestionamiento, y por detrás, como hablamos ayer, como las morcillas. No sabemos qué hay detrás de esa lista de los 25 que usted está metiendo en la lista cerrada. Por ejemplo, quienes votaron por la lista cerrada del pacto histórico la vez pasada, que encabezaba, no me acuerdo quién, tal vez Gustavo Bolívar, sabían que ahí estaba, por ejemplo, metido Alex Flores, el del Hotel Caribe. Sabía que estaba metido la ficha de Euclides Torres. ¿Sabían eso? Entonces eso de que con que la lista es cerrada, viva la democracia, quedamos santificados, para nada. No, y menos los angelitos, no es que los angelitos son los de la consulta y los demonios son los otros. Por favor. Pero peor mañana. Tenemos 538 candidatos al Congreso de ese pacto histórico, 390 van para la Cámara y 145 para el Senado. Y entonces todos van a jugar limpio. Todos van a, sí, lo que quieran, mis seguidores, las bases. No, aquí va a haber de todo. Sándwiches, tamales, buses y de todo, para quedar entre los primeros de las listas a nivel nacional en el Senado y en cada departamento. O sea que esto aquí puede terminar siendo elegido, no sabemos quién.
el que coja, por ejemplo, sabemos si el señor Emilio Tapia en Córdoba le va a ayudar a quién a través de la U allá. Es que la historia de estas consultas, yo siempre me remito a la de Petro con Gaviria en el 2009. A Petro le eligió candidato gente que no era del Polo Democrático Alternativo. Ahora bien, no sé si que era la historia de Gustavo Bolívar contra Daniel Quintero, diciendo que Daniel Quintero cuando estaba en la consulta, bueno, todavía está en la consulta porque no le quitaron la foto, estaba haciendo componendas politiqueras con gente de la U en el Valle, en Córdoba, con muchos políticos tradicionales. Pero ojo, no está claro quién va a ganar entre Carolina Corcho e Iván Cepeda. No está claro. Yo he visto que quienes respaldaban a Quintero, como Alejandro Ocampo en el Valle del Cauca, se fue para donde Carolina Corcho. Y tengo informes de Medellín de que parte del equipo asesor de Carolina Corcha es de Quintero. Hay una cercanía, hay un vaso comunicante entre Carolina Corcho y Daniel Quintero, eso es indudable. Deme la cifra, Aurelio, por favor. Yo me identifico con Héctor Rivero. Yo creo que entre 1 millón y 1,5 millones de votos. Si hablamos de presidencial, porque acuérdese que otra será para la lista Senado. Y así es. Pero pongámosla entre 1,5 millones de votos. Que puede ser la que más mueve. Luis Ernesto, 8-15 minutos. Yo arranco con un dato que vale la pena recordar. En 2018, Gustavo Petro como candidato en la consulta, no la consulta en total, él sacó más de 2 millones, casi 2.700.000 votos. En el 2022, él como candidato en lo consulto, que obtuvo como el 80%, sacó 4,5 millones de votos, él. Entonces, esa es la vara con la que se miden, y por eso yo creo que el pacto histórico cometió un error decidiendo hacer una consulta como estrategia para llegar unificado a marzo o al proceso electoral. Porque finalmente lo que le van a mostrar a la ciudadanía es que si sacan 1 millón, 1,5 millones de votos, como lo han calculado o estiman los compañeros de la mesa, la realidad es que va a ser una enorme derrota en términos políticos, porque un candidato con 1 millón de votos no tiene la fuerza para llegar a la segunda vuelta. Gustavo Petro con 2.700.000 votos en el 2018 no ganó la presidencia. Entonces yo creo que la vara la tienen ya muy alta justamente por Gustavo Petro, y por eso ese mecanismo para elegir candidato a la presidencia no creo que haya sido el más idóneo para ellos. Pero lo que sí tiene un valor, y creo que hay que decirlo con todas sus letras, es que por primera vez en la historia de Colombia un partido decide dejar al lado el bolígrafo, dejar al lado los gamonales que deciden la conformación de la lista y quién está dónde, y abren un proceso de democracia interna. Eso es sano para los partidos, pero adicionalmente hay que decirlo también con claridad: el Pacto Histórico y el Centro Democrático son los únicos 2 partidos hoy en Colombia que tienen una identidad ideológica y programática. A uno le puede gustar o no esos partidos, pero debe reconocérseles que ellos han logrado representar algo ante la ciudadanía, y por eso tienen voto de opinión. Y cuando se tiene voto de opinión, no se requiere de clientelismo, de maquinaria, y se pueden ganar elecciones con una agenda programática. Y este proceso de consulta interna es para eso, para que un partido se fortalezca en su interior en democracia, pero también represente ideológicamente algo coherente y no la sumatoria de un grupo de clanes políticos en una sola lista. Las 8 de la mañana. En esto último estoy de acuerdo con Luis Ernesto, Héctor. Ricardo, pero en el primer símil sí no. Evidentemente esta consulta no se puede comparar con las consultas que se han realizado simultáneamente con las elecciones de Congreso, que son las que él puso de ejemplo. Esa es una tanto diferencia. En el año 2018 como en el 2022, cuando Gustavo Petro sacó casi 3 millones de votos en una y más de 4 en otra, la gente estaba votando para elegir congresistas de Colombia. Esta consulta realmente se compara con la de 2017 del Partido Liberal, que es, que yo recuerde, la única que se ha hecho en estas condiciones, es decir, por fuera de otra elección y digamos en periodo frío, llamémoslo así. En ese momento el Partido Liberal sacó 750.000 votos y aquí pues no sé. Pero yo por eso insisto, Ricardo, el verdadero resultado de la consulta va a ser la primera encuesta que se publique de elección presidencial. Si Cepeda o Corcho, el que gane esta vez, sale ganando la consulta y acercándose a 20% de intención de voto, la consulta ha sido muy ganadora. Si en cambio sale tercero o cuarto, por ahí con 10% de intención de voto u 8% de intención de voto, la consulta ha sido muy perdedora.
¿Paola va a salir a votar finalmente por Corcho o no? Pues imagínate, le voy a confesar, Ricardo, yo sí iba a salir Confiésese. a votar, pero más que por Corcho era realmente para bloquear a Daniel Quintero, que me parecía fatal. Pero a mí no me gusta Daniel Quintero, yo lo iba a hacer únicamente por eso y iba a votar, la verdad, por Su Carolina opinión, Corcho para bloquearlo como al otro, pero como ya no ciudadana, está, Paola Ochoa, sí. ya no está. Sí, esa es mi opinión, claro, eso no compromete como las ciudadana. opiniones de este programa ni la línea editorial, pero la verdad es que ya para qué me voy a pagar el madrugón, la caminada bajo la lluvia, el IDEAM además pronostica lluvias, no está como tan fácil, y ya no está Daniel Quintero, entonces en mi caso, pues ya que yo ya no voy a salir a votar. Se va a quedar porque... arrunchada en lugar de ir a votar. 8:19 minutos, una pausa. Tengo 3 noticias urgentes. Acaban de ser liberados 17 colombianos que estaban presos por el régimen de Nicolás Maduro. Hay una dramática grabación que revelan desde Ucrania que vincularía a mercenarios colombianos con el ejército ruso cometiendo crímenes contra mujeres y niños, y hay un nuevo bombardeo contra una embarcación cargada con droga en el Mar Caribe por parte de Estados Unidos.